Este lunes 20 de mayo, la candidata presidencial por Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se presentó en el programa Tercer Grado, donde compartió opiniones y debatió temas de importancia nacional con Denise Merker, Leo Zuckerman, René Delgado, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento y Genaro Lozano. Uno de los primeros temas por el cual fue cuestionada fue su posición respecto a la reforma al Poder Judicial, donde la candidata aseguró que las decisiones de los jueces y ministros son de forma y no de fondo. De la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo. Y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma no eran suficientemente sustentadas. Bueno, yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo y no poner en la justificación de si tenía un día, 2 días, cuando en realidad podemos entrar a esa discusión. Es que cuando no se permite a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución. Podemos platicar cada uno de los temas en donde la Corte ha echado para atrás las reformas, y en la gran mayoría de ellas fue por forma y no fue por fondo. Entonces, por eso digo que hay una extralimitación de ministros de la Corte en el poder legislativo. Y creo yo que si entramos a una discusión mayor sobre la Corte, habría que preguntarse si la Corte está, o el Poder Judicial en general, atendiendo a los más necesitados de nuestro país, si la justicia es igual para todas y para todos los mexicanos, más allá de la propuesta en concreto que presentó el presidente de la República. Bueno, en concreto se refería a la candidata Claudia Sheinbaum a estos temas que la Corte había tumbado, que ya habían sido aprobados por el Congreso, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, estas iniciativas que fueron después desechadas por el Poder Judicial. De igual manera, los integrantes de la mesa preguntaron a la candidata presidencial sobre su posicionamiento respecto a la prisión preventiva, donde recordó que todos los gobernadores del país mostraron su preocupación por la eliminación de esta medida. Que me parece indispensable, y en ese sentido lo planteé. Yo decía que la Corte, en vez de estar en otros temas, que no lo hemos planteado aquí, pero que no creo que nadie esté de acuerdo con lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte, reuniéndose en lo oscurito, con amagos a los magistrados del Tribunal Electoral, creo que debería de plantearse esa discusión de manera muy amplia en nuestro país. Fíjense, todos los gobernadores, o 31 gobernadores y el jefe de gobierno, hacen un documento, un desplegado, con una preocupación enorme. Y es que la Corte no solamente defina, a partir de ahora es prisión preventiva justificada y hacia atrás tiene que revisarse las medidas cautelares, qué capacidad tenemos de revisar las medidas cautelares. Y sí tenemos riesgo de que puedan salir fuera de prisión delincuentes que pueden causar mucho daño. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que haya personas inocentes en la cárcel, pero es indispensable frente a la situación de inseguridad que vive México que no se tome esto a la ligera, porque puede tener consecuencias muy graves para la seguridad del país. Claudia Sheinbaum también abordó el tema de la eliminación de la representación plurinominal en el Congreso de la Unión, donde aseguró estar de acuerdo con la representación de todos los partidos y de las minorías, pero sin la lista de los plurinominales. Sí, pero estamos en un momento político distinto al de aquellas ocasiones. Y yo estoy de acuerdo en que hay una representación en el Congreso y en la Cámara de Senadores de partidos políticos que a lo mejor no alcanzaron de manera directa. Pero las listas de plurinominales son las que creo que no son precisamente lo mejor para la democracia. Tendría que ser una propuesta consensada con la oposición. Una propuesta en donde haya, repito, y eso que hay en la ciudad y en otros estados de la República, en donde el que entra como representación es el mejor segundo lugar. Es el Senado. Como es en el Senado, pero aparte en el Senado hay una lista. Sí, o sea, pero está la representación, los 64 que vienen de representación directa por haber ganado, y luego entra la primera minoría. Yo creo que el tema
de las listas es ahora, pues no creo que haya necesidad. Claudia, Cuando se le preguntó a la candidata de Morena por el manejo de la pandemia en la Ciudad de México, basándose en este reporte que se dio a conocer en días pasados, la candidata aseguró que la pandemia fue manejada de manera adecuada y cuestionó que este reporte haya salido previo a las elecciones y no cuando sucedió la pandemia. Entonces, en la ciudad y en el país tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse por qué sale a 3 semanas de la elección y no salió, salió, la pandemia fue hace 2 años. Sí, no, bueno, ¿por qué no salió hace 2 años y salió hace 3 semanas? No, sí es tema. Sí. Bueno, ahí fue un super combo de Claudia Sheinbaum, porque durante un par de minutos listó todas las medidas que la Ciudad de México implementó durante la pandemia para frenarla, para contenerla y para prevenir de más contagios que, de plano, a quien le había preguntado, a Leo Zuckerman, pues lo dejó sin una respuesta. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.